Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la fisiología pulmonar aplicada, que es el siguiente tema que corresponde a nuestro temario de UTIP. Mi nombre es Janina Mayali Cabrera Antonio y soy residente de primer año de Medicina Crítica Pediátrica. Para hablar sobre la fisiología pulmonar, tenemos que hacer un repaso sobre los conceptos de la fisiología de la respiración. La respiración va a ser el intercambio gaseoso de oxígeno por CO2 y esta va a depender del sistema nervioso central, del diafragma y los músculos torácicos y del sistema circulatorio, mientras que la ventilación es el movimiento del aire del exterior hacia el alveolo. Como tal, pues es un proceso mecánico. La ventilación va a constar de dos fases: la inspiración, donde la musculatura debe crear una presión negativa para vencer a la fuerza estática, que está denominada como la presión de retracción pulmonar o transpulmonar, y a una fuerza dinámica, que es la fuerza asociada a la fricción del flujo, mientras que la expiración es un proceso totalmente pasivo. Las propiedades elásticas del pulmón nos van a explicar la respuesta a una fuerza aplicada para deformar la estructura del pulmón, es decir, para provocar estos movimientos de ampliación y amplexación. Esta respuesta es una fuerza opuesta que va a buscar resistir a la deformación y será conocida como retracción elástica, cuyo objetivo es regresar al pulmón a su estado de relajación. Y en el pulmón es necesario recordar que vamos a tener esta propiedad de retracción elástica en dos continentes, uno que es el pulmón y el otro que es la caja torácica. En el caso del pulmón, a esta propiedad la vamos a determinar como presión de retracción, en el caso de la caja torácica, esta propiedad se va a determinar como la presión de retracción de la caja torácica o la presión transcaja, que se va a determinar por la diferencia entre la presión pleural y la atmósfera. Mientras que en el pulmón la vamos a denominar como presión de retracción elástica o una presión transpulmonar, y esta va a ser la diferencia de la presión entre el alvéolo y el espacio pleural. ¿Cómo se comporta esta presión transpulmonar? Vamos a ver que durante la fase inspiratoria las fases inspiratorias de nuestro pulmón, las presiones alveolares y la presión pleural se van a mover de tal forma que nuestra presión transpulmonar va a cambiar. Por ejemplo, en el caso de la fase preinspiratoria, si nosotros tenemos nuestra glotis abierta, la presión alveolar y la presión atmosférica se van a igualar y nos va a dar una presión de 0. El pulmón en reposo va a tener una presión pleural negativa, porque siempre va a tender precisamente hacia el colapso, que va a ser de -5 en este caso. Si nosotros aplicamos nuestra fórmula, la presión transpulmonar va a ser igual a la presión alveolar, que es de 0, menos -5 de la presión pleural, y nos va a dar una presión transpulmonar positiva de +5. Y si repetimos este proceso a través de las diferentes fases de la inspiración y la expiración, pues vamos a poder determinar cómo se comporta la presión transpulmonar. ¿De qué va a depender la fuerza de la retracción pulmonar? Pues va a depender de la tensión superficial y de la tracción ejercida sobre cada alvéolo, a lo que llamamos el reclutamiento alveolar. En el caso de la tensión superficial, debemos de recordar que esta es la fuerza que actúa a través de la superficie de un líquido para mantenerse unido. Si nosotros tuviéramos a nuestro pulmón sin nada que ayudara a romper esta tensión superficial, la tendencia del pulmón a nivel alveolar sería siempre una fuerza coerciva que estaría colapsando a nuestros alvéolos. Sin embargo, en el alvéolo se va a producir el factor surfactante, que es una mezcla de componentes lipídicos y de proteínas que van a ayudar a disminuir esta tensión superficial y por lo tanto le van a dar una propiedad de distensibilidad al alvéolo, que en conjunto nos va a dar una propiedad de distensibilidad pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Esta tensión superficial disminuida que inicialmente tendía al colapso se va a disminuir y va a evitar que se colapse precisamente el alvéolo. Y esto va a estar explicado por la ley de Laplace. Esta relación entre la tensión superficial y la pared alveolar
nos explica en la ley de Laplace, donde P es la presión interna, T es la tensión de la pared y R es el radio, que cuando nosotros comparamos dos alvéolos con la misma tensión superficial, esto es sin surfactante, el aire va a fluir del sitio de mayor presión al de menor presión, es decir, del alvéolo pequeño al más grande, tendiendo a colapsar a los alvéolos pequeños. Sin embargo, con el factor surfactante, al reducir la tensión superficial, los alvéolos van a igualar la presión de distensión y esto va a evitar el colapso de los alvéolos pequeños. Ahora, para definir cómo tal la complianza, vamos a decir que la complianza es la capacidad del pulmón de dejarse distender y esto se va a expresar el cambio de volumen que el pulmón experimenta por unidad de aumento de presión transpulmonar. La inversa matemática a la complianza es la elastancia y esta va a representar el cambio de presión requerido para cambiar el volumen pulmonar. Si nosotros colocáramos estos conceptos en una gráfica, poniendo en el eje de las ordenadas al volumen y al eje de las abscisas a la presión, tendríamos que a mayor presión transpulmonar, pues vamos a presentar un mayor cambio de volumen. Poniendo en marcha estas propiedades de complianza y de sensibilidad, lo que nosotros estaríamos esperando es que una vez que nosotros detenemos esta fuerza que hace que exista la complianza, el camino de regreso del pulmón pues fuera precisamente el mismo. Sin embargo, no lo es y es lo que nos hace esta curva de inflación-deflación del pulmón. Y esta propiedad va a ser explicada por la histeresis. La histeresis es la falla del sistema para seguir los caminos idénticos de respuesta a una aplicación y retiro de un agente forzador. Va a depender precisamente del surfactante del reclutamiento alveolar, del que ya habíamos hablado previamente. Para la medición de la distensibilidad en un paciente ventilado se han recomendado algunos criterios de normalización. Se va a obtener la distensibilidad a partir del cociente entre el volumen circulante y la diferencia de presión al final de la pausa inspiratoria, determinada como presión plató, y el final de la expiración, la PEP. En el caso, esto nos va a dar una medida que es la complianza estática. Sin embargo, para determinar la complianza dinámica, esta va a valorar además la resistencia a la vía aérea y suele ser 10 a 20% menor que la estática. Y en el caso de la complianza dinámica, vamos a determinarla a través de la presión pico inspiratoria. La forma en la que vamos a calcular esta complianza pues va a ser determinada por el volumen tidal y nosotros tenemos ya ciertos volúmenes tidales que han sido medidos y que pues son constantes para poder hacer este cálculo. En el caso del recién nacido corresponde a un volumen tidal de 21, de los lactantes de 70, de un niño de 2 a 9 años de 180 y en un adulto joven a 500. Y haciendo nuestras fórmulas, pues normalmente tendríamos los siguientes valores de complianza o de distensibilidad. Es importante, antes de continuar, mencionar que el cambio de volumen es el cambio del volumen pulmonar durante la inflación menos el volumen pulmonar al final de la expiración y que la presión plató es el valor de la presión con la vía aérea abierta después de una pausa de 2 a 3 segundos de oclusión de la vía aérea. Y otro punto importante de considerar es que la PEP que nosotros debemos de tomar en cuenta es la PEP que sea neta, en donde no exista un flujo de autopep. En resumen, las diferencias que vamos a encontrar entre el adulto y el paciente pediátrico se ven en este esquema. Debemos de considerar que la complianza de la caja torácica del recién nacido y del niño va a ser mayor que la del adulto, que esta complianza a los 2 años de vida va a tender a disminuir porque es la edad en donde la caja torácica se va a osificar y que la tendencia natural del pulmón es disminuir de tamaño y esto va a ser considerado por la propiedad de elastancia. Esta va a incrementar
en los niños mayores de 6 años y se va a relacionar directamente con la elastina. Entonces, si colocamos las propiedades, como les había mencionado, en un eje de coordenadas, vamos a tener que en los pacientes recién nacidos y en los menores, con una cantidad de presión transpulmonar, vamos a generar un mayor aumento de volumen. Al contrario de lo que pasa en un paciente mayor o ya al final de su desarrollo, que con la misma cantidad de presión transpulmonar vamos a tener una menor cantidad de volumen. Y estas propiedades van a ser medidas importantes a considerar en la ventilación mecánica de nuestros pacientes. La línea que une todos estos puntos va a constituir la curva presión-volumen y el punto en el que la presión total se hace cero es en donde las presiones igualan la misma magnitud pero con un signo contrario, lo que representa el volumen de reposo del sistema respiratorio y este va a coincidir con la capacidad residual funcional. Una diferencia que aparece del adulto con respecto al niño durante el primer año de vida es que la compliance, como ya habíamos mencionado, de la caja torácica va a ser mayor en el caso del niño, lo que significa que el volumen de reposo del lactante va a ser más bajo y que se va a encontrar por debajo del punto de cierre de la vía aérea, que quiere decir que su punto volumétrico en donde se inicia el colapso de los alvéolos pues es bastante similar a la capacidad del volumen residual y esto va a producir el síndrome de apnea bradicardia, cuyo tratamiento pues es mantener una presión de distensión continua, que es el CPAP. En esta tabla vamos a encontrar entonces que la distensibilidad puede ser influenciada tanto por cuestiones ventilatorias como por cuestiones hemodinámicas como cuestiones de la caja torácica. Algunas patologías que van a tender a la disminución de la distensibilidad va a ser la fibrosis pulmonar, por ejemplo, o un efecto de hiperinsuflación o un efecto de hipoinsuflación. Mientras que algunos defectos ventilatorios que van a determinar que la distensibilidad esté aumentada va a ser el enfisema, como en el caso de los adultos mayores. En el caso de las propiedades hemodinámicas, un pulmón que está afectado por una congestión venosa pulmonar va a tener una distensibilidad disminuida, mientras que un pulmón que esté hipoperfundido va a tener una distensibilidad aumentada. Y en el caso de las propiedades de la caja torácica, una caja torácica deforme o que tenga una masa ocupante, pues no va a permitir la distensibilidad total de esta caja torácica, mientras que la propiedad de distensibilidad en la caja torácica en los recién nacidos va a estar aumentada, como ya hemos mencionado. Otro punto que vamos a repasar son los volúmenes pulmonares, ya habiendo entendido algunos de los conceptos iniciales sobre la estática, las propiedades elásticas del pulmón. El volumen tidal o corriente es el volumen de aire que introducimos en cada respiración y va a corresponder a un valor normal de 5 a 7 mililitros por kilo. Es el que se mueve en la vía aérea sin necesidad de hacer alguna inspiración o expiración forzada. El volumen minuto es el aporte de oxígeno y lavado de CO2 por unidad de tiempo. Este es el parámetro idóneo para orientarnos sobre los requerimientos ventilatorios del paciente y se va a calcular por el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. El volumen de reserva es el volumen inhalado o exhalado durante una respiración o expiración forzada. La capacidad vital es el volumen de gas que queda en el pulmón después de una expiración normal. Expresa esto también el equilibrio entre la elasticidad pulmonar y la resistencia de la caja torácica y va a ser igual al volumen corriente más el volumen de reserva. El volumen residual es el que permanece en los pulmones después de una expiración forzada y va a corresponder al 25% de la capacidad pulmonar total. Este es el que evita el colapso alveolar. El volumen de cierre es el volumen con el que comienza a cerrarse la vía aérea y es el previo al volumen residual.
La capacidad residual funcional es el volumen de gas que queda en el pulmón después de una expiración normal y expresa el equilibrio entre la elasticidad pulmonar y la resistencia de la caja torácica y se va a expresar por el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. El volumen alveolar es el volumen de aire que entra en los alveolos cada minuto y este es el único que mantiene el intercambio gaseoso. Ahora veremos las propiedades dinámicas de la respiración. Estas, a diferencia de las propiedades estáticas, se van a estudiar en condiciones en las que existe un flujo. El flujo es la cantidad de volumen del fluido que se mueve por unidad de tiempo, que en este caso el fluido es el aire. El aire se va a mover a favor de un gradiente de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que si la presión alveolar es menor que la atmosférica, el aire entonces va a entrar al alveolo. Otra propiedad que vamos a encontrar dentro de las propiedades dinámicas es la resistencia. La presión requerida para producir que un flujo de gas entre la atmósfera y los alveolos debe superar es la resistencia a la fricción de las vías respiratorias y esta presión es proporcional a la velocidad a la que cambia o fluye el volumen y es expresada como el cambio de presión dividida por el cambio de flujo. Estas propiedades se van a determinar por la ley de Ohm, donde nos explica que el gradiente de presión es igual a la velocidad de flujo por la resistencia de flujo. Ahora, ¿cómo se va a mover el aire en función de este gradiente del que estamos hablando? Antes de iniciar una inspiración, la musculatura respiratoria va a estar en reposo. La tendencia natural de la retracción de la caja torácica va a hacer que la cavidad pleural se mantenga negativa con una presión infraatmosférica de aproximadamente menos 5 centímetros de agua. Pero la presión alveolar va a coincidir con la de la atmósfera, que va a ser entonces igual a 0, por lo que no existe un flujo de aire. La presión transpulmonar es entonces igual a más 5, que era lo que habíamos mencionado en la fase preinspiratoria. Esto va a llevar al volumen pulmonar a la capacidad residual funcional y al volumen de reposo del sistema respiratorio. La inspiración se inicia inmediatamente antes de que comience a entrar al aire con la contracción de los músculos inspiratorios. Esto va a disminuir la presión del espacio pleural haciéndola más negativa. Durante este instante inicial no va a haber una entrada de aire. El pulmón no ha cambiado de volumen y eso solo puede significar que inicialmente la presión transpulmonar se ha mantenido constante. La única forma de que esto se produzca es que inmediatamente antes de que comience a entrar el aire, la caída de la presión pleural provoque una caída de la presión alveolar en la misma magnitud. Y es esa caída de la presión alveolar a niveles inferiores a la atmosférica la que va a generar el gradiente para que se produzca la entrada de aire. La caída de la presión alveolar va a generar un fluido de entrada que produce que los pulmones vayan llenándose de aire y ganando volumen. El cambio en el volumen pulmonar incrementa paulatinamente la presión transpulmonar. La contracción de la musculatura va a hacer caer aún más la presión pleural, pero la entrada de aire a los alveolos no va a dejar caer mucho la presión alveolar. Esta situación se va a mantener durante toda la inspiración hasta que en la fase final la contracción muscular sea máxima, el volumen pulmonar y la presión transpulmonar van a alcanzar su valor máximo, pero la presión alveolar y la presión atmosférica se van a igualar y va a cesar el flujo de aire. Esto va a producir la pausa inspiratoria. Tras la pausa inspiratoria se va a producir bruscamente el cese total de la contracción de la musculatura respiratoria. El pulmón va a mantener su volumen máximo y ello significa que la presión transpulmonar va a ser idéntica a la que había durante la pausa inspiratoria, pero el cese de la contracción muscular va a convertir a la presión pleural en 0. Entonces toda la presión transpulmonar se va a deber ahora a la presión alveolar, que va a alcanzar los valores máximos debido a la tendencia a la retracción pasiva del tejido pulmonar. El incremento de la presión alveolar por encima de la atmosférica va a originar el flujo de salida de aire, y una vez que ha salido todo el aire va a cesar el flujo, la presión alveolar y la atmosférica se van a igualar nuevamente, la presión pleural va a volver a su valor de reposo y la presión transpulmonar se va a hacer nuevamente a una presión de más 5 y el pulmón se va a mantener en un volumen igual a la capacidad residual funcional. Y nuevamente el proceso empieza. Ahora,
El producto de la complianza y la resistencia va a tener unidades de tiempo y por ello se va a denominar constante de tiempo. Si nosotros aplicamos esto a un contexto clínico, nos va a dar el informe de todo el estado físico del sistema respiratorio. Una vez que nosotros tenemos conectado al paciente al respirador, la complianza solamente puede empeorar si se desarrolla una patología alveolar. Entonces la complianza va a disminuir en comparación con su valor normal. Y cuando empiece a mejorar esta patología alveolar, la complianza tendrá a aumentar hasta su valor. La complianza solo se va a mover a la baja, sin embargo, la resistencia solo se va a mover a la alza. Si se produce una patología de la vía aérea, la resistencia va a aumentar y cuando el enfermo sane, la resistencia va a disminuir al valor normal nuevamente. Por ello, si al conectar a un paciente al ventilador medimos la complianza y esta está en valores normales, pero la constante del tiempo está más elevada que el valor normal, podemos concluir que el problema se va a deber a un aumento de la resistencia. Si por el contrario, el niño conectado al ventilador tiene un tubo endotraqueal adecuado y no tiene algo que lo obstruya y la constante del tiempo sea menor a la del valor normal, el problema estará en el deterioro de la complianza y habrá que investigar qué es lo que pasa con ese pulmón, si es que el niño ha desarrollado algún síndrome de distrés respiratorio. Es así como la constante del tiempo va a ser el principal parámetro que va a resumir toda la fisiología del sistema respiratorio. Las otras medidas o valores que tenemos que revisar al estudiar la fisiología pulmonar aplicada son el intercambio gaseoso y la perfusión pulmonar, que las vamos a repasar de forma muy corta ya que las veremos en las siguientes clases. El intercambio gaseoso es el que va a estar determinado por los diferentes procesos de la respiración, empezando por la ventilación, que como ya habíamos mencionado es la entrada del aire desde la atmósfera hacia los alvéolos, condicionado por un efecto mecánico. La difusión, que es la forma en la que los gases van a llegar hasta el contenido arterial, hasta la sangre, el transporte de gas en la sangre, la difusión de gas de los capilares hacia la célula y el uso de oxígeno y producción de CO2. Y todo este sistema va a estar explicado por el principio de Fick, el cual nos va a determinar la diferencia del contenido de oxígeno entre la sangre arterial y la sangre venosa, va a ser proporcional al consumo de oxígeno e inversamente proporcional al gasto cardíaco. Y todo esto pues va a ser determinado por la constante de difusión. La difusión es directamente proporcional a la solubilidad del gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso de la molécula, siendo así que el CO2 tiene gran solubilidad pero un peso molecular casi igual al del oxígeno. Entonces el CO2 se va a difundir 20 veces más de lo que el oxígeno. Y es así como se va a hacer este intercambio gaseoso entre el CO2 y el oxígeno. Ahora, la perfusión pulmonar de forma muy corta va a estar determinada por las zonas de West y estas van a depender de cómo se maneja el flujo sanguíneo pulmonar, influenciado por la gravedad, la presión intravascular, las presiones extravasculares y el volumen pulmonar. Los principales componentes que van a determinar cómo funcionan las zonas de West son la presión alveolar, la presión pulmonar, la presión de la arteria pulmonar y la presión venosa pulmonar. En la zona 1 vamos a encontrar que la presión alveolar va a exceder a la presión de la arteria pulmonar y no va a haber un flujo porque los vasos intraalveolares van a estar colapsados. Es como si nosotros tuviéramos entonces un alveolo muy grande que está presionando precisamente a la arteria y no va a permitir que haya un flujo adecuado. Va a estar ventilado, pero no va a estar perfundido y no va a haber intercambio gaseoso. Esto va a representar el espacio muerto fisiológico. En la zona 2, la presión arterial va a exceder al alveolar, pero la alveolar va a exceder a la presión venosa. El flujo va a estar determinado por la diferencia de la presión arterial alveolar y como la presión arterial va a aumentar en esta zona, la presión alveolar va a permanecer constante.
la presión de perfusión va a aumentar y el flujo va a aumentar constantemente. Vamos a tener en esta zona una ventilación y una perfusión iguales. ¿De qué va a depender los cambios de esta ventilación y perfusión? Pues son de los procesos de sístole y diástole. Durante la sístole vamos a tener una mayor perfusión y durante la diástole una mayor ventilación. En cambio, en la zona 3, la presión venosa va a exceder al alveolar y el flujo va a estar determinado por la diferencia de la presión arteriovenosa. Aquí, los capilares siempre son permeables y la presión de perfusión siempre es constante, lo que quiere decir que esta es la zona neta de oxígeno, en donde el oxígeno que llega va a difundir al capilar pulmonar y es el que se va a transportar a los tejidos. Y finalmente, pues estos son los conceptos y las propiedades que teníamos que conocer sobre la fisiología pulmonar para poder seguir nuestra comprensión sobre cómo funciona la ventilación mecánica en el paciente y de forma particular en el paciente crítico, cuáles son las interacciones cardiopulmonares que tenemos que tomar en cuenta y cómo va a funcionar este intercambio de gases de acuerdo a las condiciones clínicas que tenga nuestro paciente. Espero que les sea de bastante ayuda para seguir comprendiendo los conceptos sobre la ventilación. Gracias.